Seguro que los partidos estamos con el Partido Nacionalista Vasco ante la Constitución Española vigente 1978 y todo el contexto viene del final del año pasado cuando hicimos la primera parte, pero me pareció interesante poner en ese punto y aparte para culminar hoy con lo que supuso esa negociación sobre el marco de la Constitución española, dado que siempre hay una suerte de presentismo. Pleno del Congreso. El 4 de julio se inician los debates del Pleno del Congreso. Ante la opinión pública se ha hecho evidente que lo ocurrido en la Comisión Constitucional no ha resuelto absolutamente nada y se espera de un momento a otro el inicio de nuevas negociaciones con el gobierno. Estas, en las que a partir de un determinado momento participarían también miembros del PSOE, comenzarán el 13 de julio. Como se recordará, la discusión se centraba en que la disposición adicional debía reconocer y actualizar los derechos históricos vascos con mención a las 4 provincias, en el concepto de pacto que debía revestir tal actualización y en el marco político en el que debía efectuar con la pretensión de nuestra parte de que se fijara un tope que delimitara con exactitud las competencias que no podrían ser objeto de transferencia por parte del Estado. Previamente, al 13 de julio se produjeron algunos contactos gracias a las gestiones realizadas por Antonio Pérez Crespo, actual presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Se realizaron los días 3 y 6 de julio sendas entrevistas en las que por parte de UCD participaron Arias Salgado y Antonio Pérez Crespo. Y por el grupo vasco, Xavier Arzallus, Juan María Vidarte, Marcos Vizcaya. La segunda reunión asiste también Pérez Llorca. Al parecer, Adolfo Suárez ha designado como negociador a Arias Salgado, introduciéndose posteriormente Pérez Llorca. En la reunión, Arias Salgado no tiene demasiado que proponer y dando un espectacular salto en el tiempo nos pregunta acerca de una posible entrada del PNV en el gobierno de España, dejando al margen el tema que nos reunía. No era otro, sino el constitucional. Ay, qué cosas. Hablamos de la posibilidad abundada manifestando la dificultad de dar una respuesta sin conocer las circunstancias concretas en las que esa colaboración habría de producirse. La razón de la omisión del tema constitucional tal vez respondiera a que Arias Salgado desconocía la posición del gobierno de España, viéndose imposibilitado para adoptar cualquier tipo de postura. Por estas mismas fechas se mantuvieron asimismo contacto con el PSOE, a uno de los cuales asistió el propio Felipe González, observándose una voluntad firme de salvar los desacuerdos que se habían puesto de manifiesto en los debates de la comisión. En ese clima de consenso acudimos el día 13 de julio a presidencia del gobierno de España, en donde sostuvimos una reunión formal con la representación de UCD, presidida por Abril Martorell, asistiendo también Pérez Llorca, Herrero de Miñón, Gaby Cisneros y Óscar Alzaga por parte de UCD, y Arzallus, Cuerda, Sodupe, Unzueta y Vidarte en representación del Partido Nacionalista Vasco. La reunión fue decepcionante. Abril Martorell, que actuó como portavoz, se dedicó a divagar ampliamente sobre aspectos tan marginales como el sentido autónomo de los puertos, aeropuertos, etc. Asimismo, se planteó si estaríamos dispuestos a votar a favor de una enmienda en la que se contemplara la irreformabilidad de la unidad de España. No creemos necesario reflejar el desconcierto que aquella entrevista produjo entre los representantes vascos. Ante la ausencia total de contribuciones positivas por parte del gobierno español y dada la trascendencia del problema, decidimos efectuar ante la prensa unas manifestaciones sumamente críticas poniendo en relieve cuál había sido la postura del gobierno español. De cualquier modo, la esperanza de que esta actitud de UCD respondiera a una táctica negociadora habitualmente utilizada por el representante del gobierno español y pudiera perseguir el conocer por procedimientos indirectos la firmeza de nuestra posición nos hacía seguir creyendo en la voluntad del gobierno español manifestada en los días anteriores de querer llegar a un acuerdo. Efectivamente, el día 13, en el transcurso de la sesión del Congreso, se nos comunicó que a las 11 de la noche se celebraría una nueva reunión a la que también asistiría el PSOE. Por parte vasca asistieron los máximos representantes del mediodía, sumándose Blas Camacho, la representación de UCD,
y estando presentes por parte del PSOE Alfonso Guerra, Peces Barba y Chiqui Venegas. La reunión se inició dejando constancia de la cesión realizada por el Partido Nacionalista Vasco en aras a llegar a un acuerdo y consistente en renunciar a mantener las primitivas tesis referentes al pacto con la corona. Posteriormente hicimos un breve resumen de las condiciones que debería disponer a disposición adicional para que fuera aceptada por nosotros, señalando los puntos anteriormente citados, así como la abolición de las leyes derogatorias. Presentamos la propuesta de disposición adicional aprobada por el Consejo Foral y la Diputación de Navarra, no suscitando el más mínimo interés en la medida en que era coincidente con nuestros propios criterios. Se llega al acuerdo de dividir nuestra propuesta en dos partes, desgajando de la disposición adicional e incorporando al artículo 150.2 lo que en distintas ocasiones hemos venido denominando apertura constitucional, que quedaría redactado de la manera que sigue. El Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas mediante ley orgánica potestades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Esta redacción es aprobada por unanimidad, aunque, y como ya ha quedado referido anteriormente, sea una fórmula sumamente ambigua. Para nosotros se trata ahora de que la parte primera, la que corresponde al reconocimiento y actualización de los derechos históricos, no quedará sujeta al marco de la Constitución, porque en ese caso, y creemos haberlo aclarado en el capítulo correspondiente a la Comisión Constitucional, el reconocimiento hubiera sido meramente formal. Nuestra propuesta es el siguiente. La Constitución reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales. Su reintegración y actualización se realizará por acuerdo entre las instituciones representativas de los mismos y el gobierno, a cuyo efecto se derogan las leyes del 25 de octubre de 1839 y 21 de julio de 1876 y demás disposiciones abolitorias. El régimen de autonomía que se elabore será sometido a voto de ratificación en las Cortes Generales y a ulterior referéndum de los territorios afectados. Su modificación se acomodará a este mismo procedimiento. Es de destacar que aquel día se rumoreaba insistentemente la noticia de que Suárez había dado órdenes a Abril de que llegara a un acuerdo. El diputado de UCD por Álava, Jesús Viana, hizo alguna confidencia al respecto y un senador vasco fue testigo de una desagradable escena en la que Abril manifestó ostensiblemente su crispación por la ingratitud de la tarea encomendada. A la propuesta anterior se le hacen tres objeciones fundamentales. UCD pretende destacar el régimen particular de Navarra y su ley paccionada de 1841 y trata de incorporar a continuación el término actualización, el adjetivo reintegrador, en realidad con la excusa de que Navarra ya tiene sus fueros y por lo tanto no necesita que le reintegre nada, no pretenden más que separar a Navarra del ámbito de la disposición. A pesar de que es una fórmula muy poco digna, nosotros la aceptamos ya que consideramos que Navarra tiene derecho a que se le reintegren los derechos expoliados en 1839 junto al resto de las regiones vascas, y que tan solo en parte le fueron devueltos en la ley de 1841. La segunda objeción era ya más importante porque la UCD pretendía condicionar la actualización de los derechos históricos al marco de la Constitución. La historia se volvía a repetir. Ambigüedad en la apertura constitucional, pero extrema claridad en la disposición adicional. Fue rechazada, lo que ocasionó la interrupción de las conversaciones a las 6:15 de la mañana. Volvemos a repetir que la introducción del concepto del sujeto de la Constitución era prácticamente igual al reconocimiento recogido por la ley abolitoria de 1839, que supuso el comienzo del proceso de supresión de las libertades vascas. Además, nosotros arguíamos que la disposición adicional estaba ya contenida en la Constitución al igual que cualquier otro artículo, de tal manera que formaba parte de ella, y en segundo lugar, que el texto de la disposición comenzaba haciendo referencia a la Constitución, por lo que mencionarla después resultaba reiterativo e innecesario. El PSOE, y como tercera objeción, propuso la sustitución de la expresión régimen de autonomía por el de estatuto de autonomía, con la pretensión de establecer así una relación entre la disposición adicional y el título octavo de la Constitución. Nuestra impresión no era demasiado optimista. Sabíamos que el principal problema fundamental subsistiría. Y sin embargo, los cambios de impresiones que se mantuvieron al día siguiente con los miembros de UCD daban la sensación de que valoraban muy positivamente la reunión y que por lo tanto seguía abierta la vía del acuerdo. Los debates en el pleno del Congreso transcurrieron lentamente,
para no entrar en la discusión del título de las autonomías, y en un momento determinado se llegó a suspender la sesión si por una parte se hacía evidente la voluntad de UCD de llegar a un acuerdo, por otra causaba tristeza el constatar que un problema de tal trascendencia como es el vasco era tratado con semejante frivolidad. A las 6 de la tarde del día 14 tuvo lugar otra reunión, esta vez en el despacho de José Pedro Pérez Llorca, y que asistieron por parte de UCD, además del diputado ya mencionado Herrero de Miñón, Gaby Cisneros y Óscar Zaga, por parte del PSOE, Gregorio Pérez Barba, y en representación del Grupo Vasco, Xavier Arzallus, José Ángel Cuerda, Kepa Dupe, Michel Unzueta y José María Vidarte. A la vista del problema surgido el día anterior, la única solución consistía en encontrar una fórmula suficientemente ambigua que soslayara la mención al marco constitucional y que en definitiva permitiera un reconocimiento y actualización real de los derechos históricos vascos. Tras volver al punto de desacuerdo del día anterior y ser analizadas diversas propuestas, Peces Barbas presentó una fórmula que consistía en añadir a continuación del pasaje que se hacía referencia a la actualización de los derechos históricos la frase siguiente, para incorporarlos al ordenamiento jurídico. Este texto contó con la colaboración de la UCD. Los representantes del Grupo Vasco se retiraron de la reunión por considerar la redacción propuesta, que en principio considerábamos válida, toda vez interpretábamos que la actualización se realizaba para incorporar los derechos históricos al ordenamiento jurídico del Estado, aunque esta interpretación no coincidiría, suponemos, con la dada por los autores, pareciéndonos que podía aceptarse. Sin dar nuestra aprobación de manera inmediata, manifestamos que podía ser una fórmula útil. La disposición quedaba de la forma que sigue. La Constitución reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales, cuya actualización reintegradora se realizará para incorporarlos al ordenamiento jurídico por acuerdo entre sus instituciones representativas y el Gobierno. A este efecto se derogarán las leyes del 25 de octubre de 1839 y 21 de julio de 1876 y demás disposiciones abolitorias. El Estatuto de Autonomía así elaborado será sometido al voto de ratificación de las Cortes Generales y a ulterior referéndum de los territorios afectados, y en caso de ser aprobado será promulgado por ley. Su modificación se acomodará a este mismo procedimiento. Planteamos que esta propuesta debería ser estudiada por el EBB y que daríamos una respuesta definitiva el lunes día 17. En principio, por tanto, se había llegado a un acuerdo formando parte del mismo la disposición adicional redactada en los términos anteriores y la enmienda al artículo 150.2, es decir, el referente a la apertura constitucional. UCD, por medio de Pérez Llorca, tras congratularse por haber llegado a un acuerdo, sugirió que también podría incluirse en el marco de la negociación otras cuestiones, proponiendo las siguientes: la retirada de todas nuestras enmiendas, medida lógica ya que suponía nuestra incorporación al consenso, una valoración elogiosa del texto constitucional, actitud positiva ante una enmienda que propusiese la irreformabilidad de la Unión de España, un cambio de postura ante el derecho de determinación que nosotros habíamos votado favorablemente, la disolución del gobierno vasco, actitud del PNV ante la violencia en el País Vasco. A su vez, el Partido Nacionalista Vasco propuso el siguiente paquete de medidas: garantías del mantenimiento de los acuerdos en el Senado, conciertos económicos, posible compromiso previo para incluir en el Estatuto de Autonomía determinadas facultades básicas, compromiso para poner en marcha el Estatuto de Autonomía en un plazo relativamente breve, finales de 1978 o principios de 1979. Todos los puntos citados fueron aceptados como objeto de negociación y por nuestra parte formulamos diversas reflexiones que, por la acogida de UCD, permitían prever la conclusión de un acuerdo importante. La reunión se levantó hasta el lunes siguiente y todo parece indicar un final feliz. De regreso a Euskadi, se convocó una reunión conjunta, Euskadi Buru Batzar parlamentarios, con el objeto de informar ampliamente. Y el día 17, lunes, en los locales del PNV de Bilbao, el EBB consideró satisfactorio el resultado de las conversaciones, estimando que se podrían concluir el acuerdo en términos indicados anteriormente. El día 17 por la tarde, tal y como estaba previsto, se reanudaron las conversaciones en el despacho de Pérez Llorca. El objeto de la reunión no era otro sino el de presentar nuestra propuesta como respuesta a la iniciativa socialista y aceptada a su vez por UCD. En consecuencia, al iniciarse las conversaciones manifestamos nuestra conformidad, considerando con ello que el acuerdo estaba logrado y que procedía pasar a precisar algunos aspectos del resto de la negociación a fin de que ésta pudiera cerrarse de una manera definitiva. Por toda respuesta, la actitud de UCD consistió en someter a revisión ciertas partes de la disposición adicional anteriormente aceptadas. UCD rompía el acuerdo y se abría un nuevo periodo de negociación. Las dos objeciones de UCD
hacían referencia a la derogación de las leyes abolitorias y su relación con Navarra, y la inclusión de una referencia a la Constitución en el texto de la disposición adicional. Expresamos nuestra disconformidad ante el nuevo planteamiento y denunciamos la ruptura del acuerdo, pero nuestra decisión como grupo parlamentario fue la de persistir en el intento de llegar a un entendimiento. Aquella misma tarde, Abril Martorell y algunos miembros de UCD sostuvieron una entrevista con los parlamentarios navarros de la UCD, en los que estos últimos plantearon su opinión sobre la repercusión de las leyes abolitorias en el estatus jurídico de Navarra. Esta reunión motivó que el vicepresidente del gobierno español, Abril Martorell, llegara con cierto retraso a la cita concertada con los parlamentarios del PNV. Los argumentos que el propio Abril Martorell y otros miembros de UCD nos trasladaron se basaban en que la derogación de la ley de 25 de octubre de 1839 podría dejar sin efecto la ley paccionada de 1841 y que la citada ley abolitoria, la de 1839, contenía también aspectos confirmatorios de los fueros que hacían no aconsejable la derogación total de la misma. Los parlamentarios del PNV manifestaron que estos argumentos solo pretendían obstaculizar el acuerdo, ya que la derogación de la ley de 1839 no suponía la derogación de lo pactado en 1841, sino en todo caso su mejora. Por otra parte, recordaron a todos los allí presentes que la única actuación de los diputados de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya han realizado en común ha sido precisamente la firma, el 25 de octubre de 1977, de un documento en el que se reiteraba la postura tradicional ante la supresión de las libertades forales, documento presentado ante la mesa del Congreso de los Diputados y que decía lo siguiente: conmemoramos en el día de hoy 138 aniversario de la ley de 25 de octubre de 1839 de tan funesta consecuencia para los regímenes forales de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. Los diputados representantes de dichas regiones manifiestan su total repulsa por aquella ley que conculcó a forma unilateral el régimen foral propio de los 4 territorios históricos citados. La firme determinación de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya a recuperar en plenitud sus derechos e instituciones históricas, su convencimiento de que la nueva Constitución reconocerá en forma adecuada las justas aspiraciones de autogobierno de las regiones que los abajo firmantes representan. Después de una larga discusión en la que nos negamos a la inclusión de nuevas fórmulas que no tenían otra finalidad más que la de separar a Navarra del resto del país, se combinó en un texto consistente en añadir la frase donde fuera necesario, de tal modo que la disposición adicional quedaba de la manera siguiente: la Constitución reconocía y ampara los derechos históricos de los territorios forales cuya actualización reintegradora se realizará donde fuera necesario para incorporarse al ordenamiento jurídico por acuerdo. UCD volvió a insistir en que era necesario subrayar la precisión de que el Estatuto de Autonomía que se elaborara debía efectuarse en el marco de la Constitución. Nos opusimos rotundamente aduciendo las razones antes mencionadas. Nosotros habíamos aceptado la introducción de la frase para incorporarlos al ordenamiento jurídico, y no cabía, por tanto, una nueva reconsideración de este punto. UCD no insistió en su pretensión, considerando como definitivamente válido el texto de la disposición adicional con una adición de la frase donde fuera necesario. Se mantenía asimismo el acuerdo conseguido en lo referente a la apertura constitucional o artículo 150.2. A continuación se pasó al análisis de los puntos que por ambas partes había propuesto como elementos integrantes del conjunto de la negociación, surgiendo serios desacuerdos tanto en relación con las cuestiones planteadas por el gobierno español como respecto a las expuestas por nuestro grupo parlamentario. La retirada de enmiendas como evaluación elogiosa de la Constitución, en caso de acuerdo, y la actitud del PNV ante la violencia fueron aspectos que no suscitaron mayor controversia. En cuanto a la disolución del gobierno vasco, manifestamos la toma de postura efectuada en la reunión conjunta con el EBB, y en la que se decía que la decisión última recaía en el Endacari de Zagola. Esta postura fue considerada como insatisfactoria, tanto por el PSOE como por la UCD. Si bien pusimos de manifiesto que no la considerábamos como obstáculo insalvable. Al llegar a este punto se hizo referencia a la posibilidad de una carta de Juan Ajuria Guerra, gravemente enfermo en aquellos momentos, dirigida al presidente del Congreso y en la que manifestaba que daría su voto afirmativo si se llegaba a un acuerdo. Este ofrecimiento fue considerado como muy importante, llegando a estimarse como parte eventual del acuerdo, en lo que
afecta a nuestra actitud respecto a la enmienda presentada por Euskadi Esquerra sobre el derecho de autodeterminación, expusimos nuestro criterio de abstenernos. El gobierno UCD insistieron en la conveniencia de que nuestro voto fuera negativo, frente a lo cual seguimos manteniendo nuestra oposición a pesar de que el tema carecía de tanta trascendencia al haber elegido como vía la reivindicación política del pueblo vasco en la reintegración foral. En lo que hacía referencia a la actitud a tomar ante una enmienda que propusiera la irreformabilidad de la unidad de España, volvimos a recordar que el artículo 2 de la Constitución recogía ya la mención de la unidad, por lo que la veíamos desde todo punto de vista innecesaria. En realidad, UCD planteaba ahora la cuestión que poco antes había presentado Alianza Popular, la Comisión Constitucional, y lo hacía por temor a ser acusados por AP de desintegradores de la unidad de la patria. En nuestra opinión, la postura correcta debería consistir en denunciar la demagogia que la enmienda contenía, sin ceder al chantaje del grupo parlamentario de Alianza Popular, y así se lo hicimos saber a la UCD. No se llegó a un acuerdo definitivo. La reunión estaba tocando a su fin sin que se hubiera entrado a analizar los puntos planteados por el PNV y que el gobierno y la UCD pretendían soslayar. Abril Martorell no quiso adquirir ningún compromiso respecto al restablecimiento de los conciertos económicos en Vizcaya y Guipúzcoa, manifestando tan solo si de posible recoger estos regímenes tributarios en el Estatuto de Autonomía. Rechazo, por tanto, a una condición para nosotros fundamental era claro. Tanto el gobierno español como UCD mostraron interés sobre el punto que proponía la posibilidad de establecer un compromiso que garantizaba la inclusión en el Estatuto de Autonomía de determinadas facultades que considerábamos básicas. La misma tónica presidió la consideración de los plazos en que la autonomía de Euskadi habría de entrar en vigor. Sin embargo, se pudo arrancar un vago compromiso sobre el eventual elemento de entrada en vigor en un plazo de 6 meses posterior a ser aprobada la Constitución española. Finalmente, nos comprometimos a dar nuestra contestación definitiva a la 1 de la madrugada, después de valorar los aspectos más conflictivos de la negociación, en particular los conciertos económicos y la propuesta sobre la irreformabilidad de la unidad de España. Concluida la reunión hacia las 10:30 de la noche, se reúnen en el Hotel Alcalá los parlamentarios presentes, diputados y senadores, con los miembros del EBB, Carlos Garaikoetxea y Eli Galdós. El intercambio de puntos de vista que tuvo lugar no se concedió excesiva importancia al tema de la irreformabilidad de la unidad de España y se dedicó que, en caso de plantearse en el Pleno, nuestro voto sería negativo, considerándose, por el contrario, como fundamental la cuestión de los conciertos económicos. Nuestra respuesta consistiría en reafirmar la exigencia de la restauración de los conciertos económicos previamente al referéndum constitucional, mantener la disposición adicional, la enmienda relativa al 150.2 en los términos ya expuestos y comunicar finalmente que la irreformabilidad de la unidad de España no obstaculizaría la negociación. Los demás aspectos que habían sido objeto de la negociación quedaban relegados a un segundo plano por la imposibilidad de conseguir posiciones y precisiones que sobre los mismos se habían producido al final de la última reunión con el gobierno español y los partidos mayoritarios. Tal y como se había convenido, a la 1 de la madrugada, Xavier Arzallus comunicó telefónicamente a Fernando Abril Martorell la decisión tomada, recibiendo la respuesta de que el acuerdo estaba bloqueado debido a que habían surgido dificultades. El gobierno español rompía el acuerdo por segunda vez. El grupo parlamentario vasco jamás recibió una explicación formal de los cambios registrados en la actitud del gobierno español. Sin embargo, es evidente que entre las 10:30 de la noche y la 1 de la madrugada de aquel día se produjeron hechos decisivos que movieron al gobierno español a olvidar su anterior compromiso. Tal vez reconsiderara la oportunidad de la negociación, debido al alcance que atribuía a las condiciones del acuerdo, no sintiéndose capacitado para llevarlo adelante, porque temieran la reacción de los sectores más regresivos, tanto de su propio partido como fuera de él. En segundo lugar, cabe señalar la posición de posible intervención de algún sector del ejército. En los días posteriores se hizo pública, aunque no se llegara a confirmar, una entrevista del presidente Suárez con los jefes de los estados mayores, en la que se vetó el texto de la disposición adicional con el pretexto de que planteaba al ejército problemas sobre la función asignada al mismo por la Constitución, artículo 8.
El Partido Nacionalista Vasco no pudo comprobar con certeza si esta intervención fue real o si los militares cumplieron el papel del Deus ex machina las tragedias griegas, es decir, el recurso que se utiliza para dar solución a la obra con cuya trama no tiene nada que ver. En muchas ocasiones, cuando el poder no quiere acceder a algo sospechosamente, aparece siempre en escena versiones ejercidas por los militares. Por último, parece ser que las consultas efectuadas por el gobierno a algún tipo de grupo parlamentario se mostró sumamente reacio con acuerdo a esas características con los vascos. La no conclusión del acuerdo implicaba la rotura del consenso y consiguientemente la defensa de nuestras enmiendas. Al reanudarse el debate, un simpático 18 de julio, comenzamos a defender nuestras propuestas en un clima de gran tensión, tanto por los recuerdos que la fecha evocaba, como por las vicisitudes experimentadas en el proceso de negociación. No hubo contactos formales hasta las 7 de la tarde de aquel mismo día. En el mismo congreso nos volvimos a reunir con los representantes de UCD, PSOE, y en esta ocasión estuvieron representantes miembros del PC, Socialistas de Cataluña y Minoría Catalana. Por el PNV, Arzayus, Udupe y Vidarte. Por UCD, Pérez, Llorca y Cisneros. Por el PSOE, Pérez, Barba y Guerra. Por el PC, Santiago Carrillo y Soletura. Por Socialistas de Cataluña, Martín Tobal. Y por la Minoría Catalana, Miquel Roca. En esta reunión se confirmó el consenso a la enmienda del 150.2, pero UCD volvió a replantear la exigencia de introducir en la disposición la frase en el marco de la Constitución. Con ello confirmaba definitivamente la rotura del acuerdo conseguido el día anterior. UCD nos presentó una fórmula alternativa consistente en añadir la frase norma constitucional básica según lo establecido en el artículo 147, que en su apartado primero decía, dentro de los términos de la presente Constitución, los estatutos son la norma constitucional básica de cada comunidad autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante del ordenamiento jurídico. También se insinuó por parte del PSOE la posibilidad de convertir la disposición adicional tal y como estaba en un artículo a incluir en el capítulo que regula las comunidades autónomas, el título octavo. De nuevo, la objeción de la UCD se basaba en que, en su opinión, el texto de la disposición adicional que proponíamos y aceptado en dos ocasiones no dejaba suficientemente explicado el concepto de la unidad de España, porque no estaba claramente sujeto a los límites que establece el ordenamiento constitucional. Por nuestra parte, pusimos de manifiesto ante los demás grupos parlamentarios que UCD abandonaba por segunda vez sus compromisos anteriores, introduciendo una falta de credibilidad en el futuro de las negociaciones. Asimismo, expresamos que no pretendíamos cuestionar la unidad, sino que nuestra postura implicaba una determinada concepción del Estado diferente a la que ellos sostenían. Y buena prueba de esto era que en nuestra segunda enmienda la redactaba con posterioridad a la del pacto con la corona. Establecemos las competencias del Estado que en ningún caso serían transferidas en el proceso de actualización de los derechos históricos vascos. Destacamos cómo había sido la propia UCD la que había rechazado este enfoque, prefiriendo recurrir a las ambigüedades al establecer como facultades intransferibles aquellas materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferir o delegar. Asimismo, hicimos constar la necesidad de que el gobierno promulgara un decreto ley por el que se restaurara de manera inmediata los conciertos económicos en Vizcaya y Guipúzcoa. Sin embargo, habiendo ya llegado en dos ocasiones a un acuerdo que había quedado roto por el incumplimiento de la propia UCD, decidimos dejar de discutir de nuevo las mismas cuestiones y emplazamos a los representantes de la UCD para que dieran una respuesta positiva o negativa a los términos del acuerdo. Los representantes de UCD trataron de justificar sus rectificaciones, alegando que nuestra postura era, en relación a la unidad y al derecho de determinación, no reunía las condiciones que ellos consideraban mínimas, siendo esta, según ellos, la verdadera razón de su indecisión para asumir definitivamente el compromiso contraído. El grupo parlamentario vasco, el Partido Nacionalista Vasco, negó el fundamento de estas consideraciones, puesto que ya había manifestado su disposición de votar afirmativamente al contenido del artículo segundo relativo a la unidad, y expresó en aquel momento su decisión de votar negativamente la constitucionalización del derecho de determinación, así como de reconsiderar su actitud respecto a la disolución del gobierno vasco. OCDE no aceptó nuestras argumentaciones y siguió manteniendo las objeciones ya reseñadas. El resto de los grupos políticos presentes en la reunión apoyó nuestra postura y concretamente Santiago Carrillo la valoró muy positivamente, basándose en la importancia
que podría tener de cara a la situación política existente en el País Vasco. Ante esta situación, el Partido Nacionalista Vasco abandonó la reunión. El 18 de julio dio comienzo en el pleno del Congreso el debate sobre el título octavo referido a las comunidades autónomas. El ritmo sumamente lento para propiciar los contactos que den lugar a un acuerdo. Se mantienen relaciones con el PSOE en las que se intercambian propuestas sobre la disposición adicional, tema que ocupa la atención de todos los medios de comunicación. Buen reflejo del interés político de la cuestión vasca continúa. El PSOE, en una reunión celebrada aquella misma tarde, nos acepta una fórmula que consistía en remitir el estatuto que se elaborase lo dispuesto en los artículos 143 y 144 de la Constitución, actuales 149 y 150. Asimismo, los representantes del PSOE manifestan que la fórmula sería admitida por UCD, comprometiéndose a hacer todas las gestiones necesarias para que la fórmula prosperase. Finalmente, en la sesión del Pleno del Congreso fuimos convocados a una reunión un tanto particular, mientras que los miembros del Partido Nacionalista Vasco se encontraban en una sala, representantes del gobierno y de la OCDE ocupaban otra distinta, correspondiendo a los miembros del PSOE la función de enlazar a ambas partes. No pudimos evitar nuestra extrañeza por aquella situación anómala. Por nuestra parte estuvo presente la totalidad del grupo parlamentario y el miembro del EBB, Eli Galdós, por el PSOE, Alfonso Guerra, Chiqui Venegas, y por parte de UCD, Pérez Llorca, Óscar Zaga, Viana y Abril Martorell, que estaba en comunicación telefónica con Adolfo Suárez. Mediante la intervención de los miembros del PSOE se nos presentó una fórmula que consistía en añadir a la aceptada por el PSOE, es decir, a la fórmula que contenía y consistía en remitir al estatuto que se derivara la actualización de lo dispuesto en los artículos 143 y 144, actuales 150 y 149, y con la que estábamos de acuerdo porque dejaba un amplio margen de posibilidades en añadir esto. Repetimos, la expresión y concordantes. Esta fórmula no quería decir demasiado y decidimos aceptar el texto propuesto por UCD. Así les fue comunicado y al poco tiempo los diputados del PSOE nos trasladaron la noticia de que UCD rechazaba la propuesta que ellos mismos habían redactado. Es la tercera vez. No creemos preciso reflejar la total desconfianza entre los representantes de UCD y del gobierno español. A pesar de todo, y con el ámbito de encontrar una fórmula final, propusimos a UCD que presentara un texto definitivo al que nosotros pudiéramos dar el consentimiento. De nuevo, por mediación de los representantes del PSOE, UCD nos hizo entrega no de un texto, sino de 4, a fin de que pudiéramos elegir aquel que más nos satisfaciera. Después de analizarlos, nos inclinamos por el primero de ellos, que decía el Estatuto, norma institucional básica, según lo establecido en el artículo 147 actual. El hecho de haberla aceptado fue muy bien acogido por los miembros del PSOE, que para evitar la posibilidad de que reconsideráramos nuestra actitud redactaron la propuesta aceptada en documento aparte, documento que nos hicieron firmar, así como también lo harían ellos. Acto seguido se dirigieron con la misma pretensión a la sala donde se encontraban los representantes del gobierno español y de la UCD. Salió Abril, dio la mano a los representantes vascos y les felicitó, entró de nuevo al interior de la sala, habla con la Moncloa y vuelve diciendo que no hay acuerdo, que es preciso hacer una precisión, que no es correcto jurídicamente, proponiéndonos una fórmula que decía norma institucional básica en los términos del artículo 147. El gobierno de la UCD rompía el acuerdo por cuarta vez. El espectáculo era delirante. La actuación de UCD era incalificable desde el punto de vista político. Para nosotros era realmente sorprendente la actitud de la UCD con sus cambios constantes de postura y no aceptábamos adivinar con certeza si eran motivados por una falta de criterio o por la intención de imposibilitar la realización de un acuerdo en el que no estaban interesados. Desconocemos hasta qué punto el presidente Suárez pudo ser un factor decisivo, pero lo cierto es que los cambios impresionantes de impresiones con la Moncloa fueron frecuentes. En un clima de gran tensión comunicamos a los representantes del gobierno español y de la UCD que no podíamos admitir su forma de proceder, advirtiendo que si su actitud persistía daríamos por finalizada la renegociación ausentándonos de la reunión y así lo consideramos oportuno también del Congreso. Abril nos indicó que su grupo necesitaba meditar
aquella declaración y que necesitaban un plazo de tiempo, pero en realidad no hicieron otra cosa que no fuera ganar horas para preparar las explicaciones que darían a la prensa. Así, en una rueda de prensa informativa, Pereyorka indicó que el problema se debía a la intransigencia del grupo parlamentario ASCO, ya que la enmienda finalmente presentada no significaba más variación que la utilización de la expresión en los términos del artículo 147 en lugar de según el artículo 147, por lo que la responsabilidad de la falta de un acuerdo correspondía exclusivamente, según Pérez Llorca, a la dureza del Partido Nacionalista Vasco. Nosotros, a nuestra vez, en otra rueda de prensa, denunciamos la falta de formalidad que había presidido desde el principio la actuación del gobierno español. La ruptura de las negociaciones implicaba la imposibilidad de que progresara el punto restante del acuerdo, es decir, el referente a la apertura constitucional o artículo 150.2. Después de una reunión mantenida la misma noche del día 19, tomamos la decisión de presentar esta propuesta como una enmienda in voce del grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, y en el caso de que no se nos admitiera a debate, el grupo abandonaría las deliberaciones del Congreso. En la reunión de la Junta de Portavoces, celebrada el día siguiente, el 20 de julio, previamente a la iniciación de la sesión del Pleno, presentamos la enmienda, pero fue desestimada. Al mismo tiempo, en las conversaciones que mantuvimos en los pasillos de la Cámara, llegamos a la conclusión de que el gobierno español había extremado su actitud hasta retirar incluso posturas que sobre la disposición adicional había mantenido el día anterior, lo que nos hacía pensar que había abandonado definitivamente cualquier intento por encontrar una salida positiva en la negociación. Aquel mismo día, y por una cuestión de orden, Xavier Arzallus tomaba la palabra en el Congreso y decía exactamente lo siguiente: en tema que consideramos tan grave, pediría a la mesa que su decisión pudiera ser ratificada por el voto de la Cámara. Esta medida, la que la mesa ha decidido no pasarla a trámite, fue parte de una negociación laboriosa y larga y obtuvo el consenso de bastantes grupos parlamentarios. Es público que en el último round de negociaciones celebradas ayer hubo una propuesta por parte de UCD que fórmulas concretas, la primera de las cuales aceptamos creyendo que la oferta de UCD era formal y la firmamos para darle más solemnidad, sin embargo no fue ratificada por quienes la propusieron. Si valiera para que esta enmienda y la adicional que va concatenada con ella fueran aceptadas, en nombre de mi grupo parlamentario tengo que decir que estamos dispuestos también a aceptar la corrección que sobre esa enmienda presentó UCD posteriormente, es decir, en los términos establecidos en el artículo 140. Me reservaré la explicación de voto para dar ocasión a que se pueda reflexionar sobre este tema. El revuelo de la Cámara fue monumental. Los diputados de la UCD se arremolinaron en torno a sus líderes, deseosos de recibir una explicación que justificara la actuación de su partido, que resultaba incomprensible hasta para sus propios miembros. Arias Salgado, con el gesto, indicó al presidente que se suspendiera la sesión, cosa que se hizo pese a faltar una hora según el horario habitual. Esta información era cierta. UCD no quería seguir en el juego y, acosada, trataba de escapar al compromiso adquirido públicamente por Pérez Llorca, sacando a la luz el siguiente documento. En esta nota, UCD quiere reafirmarse sobre los 3 principios básicos mantenidos constantemente en el transcurso de las conversaciones. Aceptación clara e inequívoca de la unidad de España desde la perspectiva que contempla y fundamenta el proyecto de Constitución. Esto hace indispensable que se subsane el problema existente por la votación del PNV respecto al artículo 2. La necesidad que por parte del Partido Nacionalista Vasco se adopte una actitud inequívoca en lo relativo a la autodeterminación. La aceptación de la Constitución debe estar formulada sin reservas de ningún tipo y, por tanto, la actualización de los derechos históricos que la misma contempla deben desarrollarse en el ámbito y conforme a los términos de la Constitución, y esto debe ser expresado del modo más simple y concreto posible. En el ánimo de hacer un último intento para conseguir la aproximación a la Constitución, se formulan las siguientes propuestas definitivas que en todo caso tienen una consideración global y unitaria. Primero, en relación con el artículo 144.2 se aceptaría la enmienda cuyos términos son conocidos. Segundo, manteniendo de la actual disposición adicional que se vota por unanimidad en la Comisión Constitucional del Congreso. En todo caso, si el PNV considera útil, por razones tradicionales,
que la elaboración del estatuto se prive previo acuerdo entre el gobierno español y las instituciones representativas podría incluirle del modo más simple posible. Tercero, con el objeto de que tenga un claro gesto de reparación histórica, en la disposición derogatoria de la Constitución se incluiría un párrafo derogando la de 1839 en lo que afecta a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y la de 1876. Era preciso actuar con rapidez porque el documento de UCD saldría a la luz en todos los periódicos al día siguiente, con lo que su actuación quedaría aparentemente justificada. Nosotros, en el plazo de una hora, elaboramos otro escrito que repartimos profusamente y que manifestaba lo siguiente. El Grupo Parlamentario Vasco PNV, en relación con la nota de UCD entregada a las 18 horas del día de hoy por el presidente del Congreso, hace constar como consecuencia de la enmienda in voce a la disposición adicional del anteproyecto de Constitución presentada por este grupo en la Comisión Constitucional en sustitución de otras enmiendas escritas formuladas al informe de la ponencia, se han venido celebrando en los últimos días constantes reuniones entre parlamentarios de UCD con el señor vicepresidente segundo del gobierno español a la cabeza, con parlamentarios de este grupo vasco y en presencia de otros del grupo socialista en el Congreso. El pasado viernes, el día 14 del actual, se elaboró de común acuerdo la redacción de una nueva disposición adicional completada de forma indivisible con la modificación del artículo 144.2, también acordada en todos sus extremos. El lunes 17, en una nueva reunión, UCD pretendió la rectificación del texto acordado de la disposición adicional, a lo que accedió este grupo en su permanente deseo de alcanzar un completo compromiso. Pero el martes, día 18, volvió UCD a dejar sin efecto el acuerdo anterior y en una nueva sesión celebrada en el día de ayer, miércoles 19, y tras frustrados intentos de encontrar una nueva redacción a la disposición adicional satisfactoria para todos, el PNV instó a la UCD para que formulara un texto concreto y definitivo sobre el que pronunciarse. UCD, con diputados socialistas de testigo y mediadores, propuso 4 textos por orden de prioridad, y nuestro grupo aceptó lisa y llanamente, sin reserva alguna, el texto propugnado en primer lugar, firmando nuestra aceptación en unión a los diputados socialistas. Al recibir nuestra respuesta positiva, UCD rectificó el texto ofrecido y aceptado, pretendiendo que se le diera una nueva redacción. En este momento, y ante este nuevo incumplimiento de su compromiso por parte de la UCD, nuestro grupo decidió que no procedía a entrar en una nueva negociación por estimar que el pacto había sido perfeccionado con nuestra aceptación de la propuesta de la UCD. A través de los medios de comunicación, UCD hizo pública en la noche de ayer la nueva redacción que proponía nuestro grupo, y en la mañana de hoy, durante la sesión del Pleno del Congreso, manifestó nuestro portavoz solemnemente que el PNV acepta el nuevo texto de la disposición adicional ofrecido por UCD. No habiéndose planteado cuestión sobre la redacción del nuevo artículo 144.2, acordada ya desde el viernes, día 14, y ante nuestra expresa aceptación del texto propuesto por UCD para la disposición adicional, el PNV entiende y considera que el compromiso ha sido consumado en todos sus términos y que este compromiso tiene para nosotros carácter definitivo. En la referida nota, UCD pretende dejar de nuevo sin efecto el compromiso adquirido, eludiendo el cumplimiento del pacto alcanzado y desvirtuándolo en contenidos trascendentales del mismo. El Grupo Parlamentario Vasco tiene especial interés en reiterar una vez más su voluntad constantemente explicitada durante todo el periodo de negociación de asumir por su parte el punto primero de la citada nota, así como su disposición a votar negativamente a la enmienda de constitucionalización del derecho de autodeterminación. En cuanto al punto tercero de la nota de UCD, el Partido Nacionalista Vasco ha expresado siempre su deseo de aceptación sin reservas de la Constitución si se contempla en ella de forma satisfactoria la especificidad foral vasca, cuestión que precisamente ha motivado toda esta negociación. Volveremos a proclamar que si UCD cumple su compromiso antedicho, el Partido Nacionalista Vasco asumirá íntegramente la Constitución.
Por todo ello, consideramos que UCD, con la nota de referencia, solo pretende desviar artificiosamente la cuestión planteada y trata de justificar el grave incumplimiento de su compromiso. El PNV llama la atención del gobierno español, del grupo parlamentario de UCD, del Congreso de los Diputados y de la opinión pública en orden a la clara e inequívoca responsabilidad en que incurriría el gobierno español si decide incurrir en el incumplimiento del compromiso adquirido en una cuestión de tanta gravedad para España y para el pueblo vasco. Madrid, 20 de julio 1978, el portavoz. Ambos escritos se publicaron conjuntamente en los periódicos al día siguiente, rompiendo así la maniobra del gobierno español, que deseaba desautorizarnos ante la opinión pública, justificando su total falta de seriedad a la hora de cumplir los compromisos adquiridos. El grupo parlamentario vasco se atenía a las condiciones del acuerdo, por lo que estaba en condiciones de exigir que el gobierno de la UCD mantuviera el ofrecimiento hecho público por Pérez Llorca el día 19, y que proponía la aceptación de la disposición adicional en la inclusión de la frase en los términos del artículo 147, aceptado por Xavier Arzallus públicamente al día siguiente en el Congreso. El día 21, en un clima de gran tensión debido a la muerte de dos mandos militares en Madrid, UCD se ve obligada a admitir a trámite la enmienda referida a la apertura constitucional y que forma parte del acuerdo, votando posteriormente a favor de ella. El grupo parlamentario vasco considera que el gobierno está obligado a cumplir el resto de lo pactado, es decir, la disposición adicional propuesta por él mismo el día anterior. En virtud de ello, retira todas sus enmiendas. Llega la votación sobre la constitucionalización del derecho de determinación y, tal como hemos prometido, votamos en contra. Más tarde, y en un clima de gran expectación, Xavier Arzallus, en representación del grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, presenta a votación el texto de disposición adicional aceptado públicamente por el gobierno y que dice así: la Constitución reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales, cuya actualización reintegradora se realizará donde sea necesario para incorporarlos al ordenamiento jurídico por acuerdo entre sus instituciones representativas y el gobierno, y a este efecto se derogan las leyes del 25 de octubre de 1839, 21 de julio de 1876 y demás disposiciones abolitorias. El Estatuto de Autonomía, si elaborado, norma institucional básica en los términos establecidos en el artículo 140, será sometido al voto de ratificación de las Cortes Generales y al ulterior referéndum en los términos de los territorios afectados. Y en caso de ser aprobado, será promulgado como ley. Su modificación se acomodará a este mismo procedimiento. UCD rompe por quinta vez el acuerdo y vota junto a Alianza Popular en contra de la propuesta aceptada públicamente por José Pedro Pérez Llorca, en representación del partido. Xavier Arzallus denuncia ante la Cámara lo ocurrido y acto seguido, como protesta, el grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco abandona la sesión del Congreso. El debate constitucional en el Senado. El gobierno se había equivocado demasiadas veces y, lo que es peor, había hecho el ridículo. Pérez Llorca confesaba a un diputado vasco: me han convertido en un payaso de la política, al mismo tiempo que Abril Martorell manifestaba su intención de no ser el negociador del gobierno para tratar de la disposición adicional con el grupo vasco del Senado. Es evidente que el gobierno había perdido su imagen y la actuación que llevara posteriormente no tiene otro objeto que el de evitar por todos los medios situaciones como las producidas en el Congreso. En los últimos días de julio, el senador Vidarte recibe una llamada de Antonio Pérez Fresco, uno de los pocos hombres de UCD que comprende el problema vasco, brindando en todos momentos su ayuda a pesar de las dificultades que ello le podría acarrear en el seno de su propio partido, en la que dio a entender que se había puesto en contacto con Suárez por aquellas fechas de vacaciones en las Islas Baleares en compañía de Fernando Abril Pérez Crespo. Por mediación de Vidarte, pide al Partido Nacionalista Vasco que fije en el plazo de 15 días un calendario de entrevistas para una nueva ronda de conversaciones, aunque en un primer momento habló de negociaciones. Las personas que por el Partido Nacionalista Vasco iban a intervenir y los temas a tratar. El PNV contestó el 10 de agosto, fijando las entrevistas a partir del día 15 y los lugares y fechas que la otra parte desease. Las personas designadas fueron Unzueta, Vidarte, Sodupe y Arzallus. Los temas a tratar serían: preconstitucional y mediante devolución formal del régimen económico-administrativo sustraído por decreto ley del 23 de agosto de 1977, sin perjuicio
de que en su puesta en práctica material se articulara en la propia disposición reintegradora en el plazo que se estimara necesario, Constitucionales enmienda a los apartados 5, 16 y 27 del artículo 143, actual 149, en el que se habla de las competencias exclusivas del Estado, enmiendas sobre el reconocimiento de los derechos históricos, derogación de las disposiciones abolitorias y elaboración del régimen de autonomía, y postconstitucional fijar las bases del estatuto y el plazo de su entrada en vigor. No se obtiene respuesta hasta semana y media más tarde, cuando Pérez Crespo comunica a Vidarte que las personas designadas como negociadores por parte del gobierno español son los señores Jiménez Blanco, portavoz de UCD en el Senado, y el de todos conocido vicepresidente del gobierno español, Fernando Abril Martorell. No quedaba, por tanto, más que perfilar el día. El plazo de presentación de enmiendas finalizaba a primeros de agosto y a fin de prepararlas, el grupo de senadores vascos celebró diversas reuniones en La Bastida, Azcoitia, Bilbao y Madrid, reuniones en las que se fijó la política del grupo, quedando concretada y concertada en que la defensa de las enmiendas se sujetaría al principio de división del trabajo entre sus miembros, de acuerdo con la naturaleza del tema debatido, la competencia específica de cada senador. Algunos de ellos, Monreal, Mandrés y Bajo, deciden además presentar enmiendas a título individual. Aunque el paquete de propuestas ocupa diferentes aspectos, el objetivo fundamental se centra en el logro de la exposición adicional que se presenta retocada tras la experiencia en el Congreso y decía así: la Constitución reconoce y garantiza los derechos históricos de los territorios forales cuya reintegración y actualización se llevará a cabo de acuerdo entre las instituciones representativas de dichos territorios y el Gobierno. A este efecto se derogan, en cuanto pudiera suponer abolición de derechos históricos, las leyes del 25 de octubre de 1839 y 21 de julio de 1876 y demás disposiciones abolitorias. El Estatuto de Autonomía que se elabore para la incorporación de los derechos históricos al ordenamiento jurídico, el cual en ningún caso podrá lesionar la foralidad actualmente vigente, será sometido a referéndum en los territorios afectados y al voto de ratificación de las Cortes Generales y, caso de ser últimamente aprobado, será promulgado como ley. Su modificación se acomodará a este mismo procedimiento. Antonio Fontán, presidente del Senado, convoca a una cena a Miquel Unzueta y a Juan María Vidarte. Explica que no tiene mandato negociador del gobierno español, pero que la importancia del tema le obliga a tener un conocimiento de la temática foral, temática que se convierte en el objeto único de la reunión. Fontán vino a decir que era optimista sobre la resolución del problema y citó a Jiménez Blanco como negociador. En el transcurso de la entrevista manifestó el deseo de conocer en profundidad el tema, a cuyo fin posteriormente se le entregaría un documento realizado por Unzueta, Monreal y Vidarte, y en el que decía que no era el momento de hacer una clarificación absoluta sobre el tema, ya que este era demasiado complejo para el poco tiempo material que existía. Se trataba, por tanto, únicamente de saber que existen los derechos históricos vascos, de reconocerlos y establecer algún tipo de engarce entre estos derechos y la Constitución. Asimismo, en esta reunión se pidió claramente que el gobierno se definiera sobre si quería llevar a cabo o no una negociación seria sobre el problema vasco, ya que no estábamos dispuestos a repetir la desgraciada experiencia del Congreso. El día 18 de agosto comenzaban los debates en la Comisión Constitucional del Senado, debates en los que la fortuna no acompañaba excesivamente a las enmiendas vascas. El gobierno, mientras tanto, y pese a haberlo prometido, no demuestra intenciones claras de negociar. Se realizan los primeros contactos informales con Jiménez Blanco, te indica que Fontán no es el interlocutor designado, aunque considera positivo que como presidente del Senado debe desear informarse y conocer en profundidad el tema. El portavoz de UCD en el Senado indica repetidas veces que él no sabe nada de negociaciones y que no ha recibido orden alguna en este sentido. El 25 de agosto moriría Juan Ajura Guerra y el Senado, al conocer la noticia de su fallecimiento, le rindió un cálido homenaje. Todos los portavoces de los grupos políticos expresaron su condolencia y rindieron homenaje a su figura. En la mañana de aquel mismo día, excepcionalmente, el Senado aprobó 3 enmiendas del grupo de senadores vascos, rompiendo así la tónica seguida hasta aquellos días, que podría calificarse como de rechazo total. A decir verdad, las 3 enmiendas que se aprobaron no eran demasiado importantes, siendo más bien de sentido común, pero fue un detalle que se interpretó positivamente.
A finales del mes de agosto se celebraría una reunión en el restaurante Medinaceli, al que asisten Fontán, Jiménez Blanco, Martín Fernández Palacios y Marco Tobar por parte de UCD, y Vidarte, Irujo y Unzueta por el grupo de senadores vascos. Es un día de calor insoportable, más propenso a la tertulia que la negociación. Gran parte de la comida transcurre al compás de las anécdotas de don Manuel Irujo, constantemente requerido por Fontán para que relate alguna de sus vicisitudes en la etapa republicana. Finalmente, Vidarte planteó la necesidad de que el gobierno cumpliera con la invitación girada por Antonio Pérez Crespo, aunque no se obtuvo satisfacción alguna. Días más tarde, Unzueta y Jiménez Blanco se entrevistan en el domicilio de este último. La reunión es sumamente cordial, aunque no se hace sino enmarcar en la medida de lo posible el tema a debate. Los silencios de Suárez y Abril Martorell, reflejo de su indecisión, obligan a los posibles interlocutores a mantenerse en situaciones realmente difíciles. La situación se agría bastante porque el PNV exige una posición muy clara de UCD respecto a la voluntad de la negociación. Día 4 se produce un nuevo contacto, pero Jiménez Blanco sigue en la misma postura, afirmando en todo momento que no tiene mandato negociador. A pesar de todo, Jiménez Blanco sugiere una fórmula de posible disposición adicional y la promesa de aceptación de un paquete de enmiendas vascas, pidiendo en contrapartida un sistema específico para Navarra, mayoría censal en el referéndum para decidir su integración en el órgano autonómico vasco y un derecho de separación en el caso de que Navarra decidiera volver a una situación anterior. La proposición de Jiménez Blanco consistía simplemente en introducir en el texto propuesto por los vascos la expresión en el seno de la Constitución. El domingo 10 de septiembre, en una reunión celebrada en Zarauz con asistencia de miembros del EBB y parlamentarios, se considera inaceptable la propuesta y así se decide comunicar al portavoz de UCD en el Senado. Sin embargo, ese mismo lunes 11 de septiembre, en una reunión verdaderamente informal celebrado a últimas horas de la tarde en el pleno pasillo del Senado, Jiménez Blanco no da oportunidad a que se le comunique la decisión, toda vez que se anticipa a manifestar que no había ninguna posibilidad de arreglo y que el gobierno español, al menos por el momento, no tenía ninguna intención de negociar. Ante nuestra insistencia, al ser requerido por el tema de los conciertos económicos, afirma que su devolución era imposible, máxime ante la eventualidad de unas próximas elecciones generales y que incluso la intención del gobierno era la de suprimir los regímenes económico-administrativos de Álava y de Navarra. Esta conversación ponía fin a las posibilidades de entendimiento en la etapa de la Comisión Constitucional del Senado, que se habían caracterizado por una actuación del gobierno tendente a evitar por todos los medios situaciones como las producidas anteriormente en el seno del Congreso. Las enmiendas vascas seguían siendo rechazadas. Goyo Monreal consiguió introducir una el día 8 de septiembre, pero la reacción de UCD y PSOE será durísima y no se aceptará ninguna más. Esta actitud llegará a extremos tan delirantes como el de rechazar todas las enmiendas vascas tendentes a constitucionalizar el régimen tributario de los conciertos económicos y, sin embargo, aceptar una enmienda de UCD para el archipiélago canario, disposición adicional tercera del texto constitucional, donde se consagra el régimen económico y fiscal específico de estas islas. En el capítulo dedicado a las comunidades autónomas, todas las enmiendas vascas fueron rechazadas, con excepción de dos, una relativa a la pesca de bajura y otra a la que se dio nueva redacción y en la que se clarificaba la existencia de dos ramas de derecho civil, el común y el foral, señalando asimismo que puntos del común tendrían aplicación a los territorios forales. El 13 de septiembre la situación tornó tintes muy peligrosos, ya que el senador real Sánchez Agesta, con un criterio muy jurídico, aunque muy poco autonómico, presentó una enmienda al artículo 144.2, actual 150.2, en la que sostenía la necesidad de fijar las competencias que por su propia naturaleza fueran susceptibles de transferir. Esta enmienda estuvo a punto de cuajar, toda vez que en el debate bien pronto se pudo observar que había senadores de UCD y del PSOE que estaban de completo acuerdo con la tesis sustentada por el profesor Sánchez Agesta. Finalmente, esta enmienda resultó rechazada. Sin embargo, en esta misma sesión se produjeron graves lesiones a las
cotas autonómicas conseguidas en el Congreso. El senador Ricardo de la Cierva introdujo un párrafo mediante el cual el Estado podría establecer centros docentes en los territorios autónomos. El senador Ballarín consiguió el voto favorable a una enmienda que exigía, en el momento de aprobar el estatuto, una votación favorable de cada una de las provincias afectadas. Las consecuencias que sobre Navarra podría traer esta enmienda están en la mente de todos. No obstante, estos resultados continuamos en los intentos tendentes a hacer prosperar nuestra disposición adicional, tratando de lograr el apoyo de los grupos políticos de la oposición. Fruto de esta labor, así como del probable interés del PSOE para forzar a UCD a restablecer el consenso roto a partir del artículo 10, en el que el partido del gobierno español había introducido una enmienda para desvirtuar el acuerdo logrado en el Congreso sobre la materia educativa, se produjo el insólito resultado de la votación del día 14 de septiembre, que tuvo como consecuencia la aprobación de la enmienda vasca de la exposición adicional. Los senadores reales apoyaron la propuesta y, pese a que un error del presidente de la Comisión Constitucional del Senado, el socialista José Federico de Carvajal, obligó a una segunda votación, el resultado final volvería a ser favorable. Este fue el texto de la exposición adicional aprobado. La Constitución reconoce y garantiza los derechos históricos de los territorios forales, cuya reintegración y actualización se llevará a cabo de acuerdo entre las instituciones representativas de dichos territorios y el gobierno. A este efecto, se derogan, en cuanto pudiera suponer abolición de derechos históricos, las leyes del 25 de octubre de 1839 y 21 de julio de 1876 y demás disposiciones abolitorias. Estatuto de Autonomía que se elabore para la incorporación de los derechos históricos al ordenamiento jurídico será sometido a referéndum en los territorios afectados y al voto de ratificación de las Cortes Generales y, en caso de ser ulteriormente aprobado, será promulgado como ley. En ningún caso podrá ser lesionada la foralidad actualmente vigente de Álava y de Navarra. Su modificación se acomodará a este mismo procedimiento. Inesperadamente se producía un vuelco casi total de la situación y las esperanzas del país renacían de nuevo. La concesión del premio Naranja a don Manuel de Irujo ponía un agradable final a aquella jornada memorable, con la que a su vez se ponía término a los debates en la Comisión Constitucional del Senado. Sin embargo, la campaña antinacionalista no se habría de esperar. Una comisión de supuestos juristas de la UCD, entre los que se citaba a González Seara, el catedrático García Pelayo y a los parlamentarios navarros de la UCD, elaboran un informe en el que previenen contra las consecuencias de la disposición adicional aprobada por la Constitución en la comisión del Senado. Estas acusaciones serán replicadas posteriormente por el Partido Nacionalista Vasco por medio de un comunicado del Euskadi Buru Batzar. El éxito de Alderdigune, celebrado en las campas de Olarizu el 24 de septiembre, traería como consecuencia inmediata, a través de burdas malinterpretaciones, la intensificación de esta campaña, logrando un verdadero clima de confusión, clima con el que se iniciará el 25 de septiembre las deliberaciones del Pleno del Senado. Al mismo tiempo, el PSOE, cuya actitud se había caracterizado por una falta de iniciativa absoluta a este respecto, se suma a esta campaña propugnando una nueva fórmula de disposición adicional, fórmula que difería sustancialmente de la apoyada por este mismo grupo en la Comisión Constitucional del Senado. Esta lamentable actitud, posteriormente confirmada con su ausencia de la manifestación que por los derechos históricos vascos tuvo lugar en las 4 capitales vascas el día 30 de septiembre, el PSOE sacrificaba las aspiraciones vascas en aras del consenso logrado con la UCD. El viernes 29 de septiembre, en un nuevo intento por agotar las últimas posibilidades de un entendimiento, pedimos formalmente una entrevista con Adolfo Suárez, el presidente del Gobierno de España. A pesar de la trascendencia del momento, no respondió a nuestra iniciativa, si bien, pocos días más tarde, concretamente el 3 de octubre, Jiménez Blanco comunicó que la de Nilona Villa esperaba a los representantes vascos a las 7:15 de la tarde en el Ministerio de Justicia. Para entonces ya se había realizado algunos contactos con el resto de formaciones políticas a fin de palpar sus intenciones de voto a la hora de defender en el Pleno la enmienda aprobada en la comisión. El Partido Comunista, en una entrevista a la que asistieron Santiago Carrillo, Roberto Lechundi, Jordi Soletura y Carlos Alonso Zaldívar,
manifestó su apoyo a la disposición adicional, sugiriendo la posibilidad de presentar la fórmula rechazada por UCD en el Pleno del Congreso, es decir, la que hacía referencia a la actualización en los términos establecidos, artículo 140, actual 147 de la Constitución. Asimismo, nos confirmaron la postura cerrada de UCD, ofreciéndose carrillo para actuar de intermediario ante Adolfo Suárez si fracasaban las conversaciones PSOE-PNV-UCD. Al tomar contacto con el PSOE manifestamos nuestro disgusto por la presentación de una nueva propuesta inaceptable para nosotros y que pedía que el estatuto se elaborase asumiendo las competencias que para las comunidades autónomas establecen los artículos concordantes de esta Constitución, así como que la incorporación de los derechos forales al ordenamiento jurídico en el ámbito general del título octavo se realizara de forma definitiva. Es decir, que no cabían nuevas actualizaciones una vez aprobado el primer estatuto. En este mismo capítulo de contactos, los senadores Vidarte y Uría, guiados asimismo de la intención de conocer las diferentes posturas, mantuvieron una entrevista con la de Nilo Lavilla, en la que este prometió estudiar con atención el tema, brindándose a proponer nuevas fórmulas. La primera parte de la reunión del día 3 de octubre en el Ministerio de Justicia, reunión a la que asisten por parte de UCD, la de Nilo Lavilla, Pérez Llorca, Óscar Alzaga y Carlos Gargochea y Michel Unzueta por parte del PNV, se hace mención de las suspicacias creadas a partir de los problemas habidos en las anteriores negociaciones. Es en este momento cuando llega hasta los presentes la noticia de la muerte del segundo comandante de Marina de Bilbao. A consecuencia de ello, la reunión queda interrumpida y el clima se enrarece. Hace acto de presencia Abril Martorell e inmediatamente se comprueba el deterioro sufrido en las conversaciones. La de Hino Lavilla propone una fórmula en la que pretende que el sujeto de la disposición sea el Estatuto de Autonomía en lugar de los derechos históricos, que este estatuto respete en todo a la Constitución y que a la hora de modificarlo, su reforma se efectúe de conformidad al procedimiento común, aspectos que hacían la fórmula inviable. Finalmente se decide preparar la reunión a celebrar al día siguiente en el despacho de Abril Martorell en presidencia del gobierno. A la reunión del día 4 asistirán por parte del PNV Michel Unzueta, Carlos Gargochea, José Ángel Cuerda y Marcos Vizcaya, asistiendo por UCD los mismos interlocutores del día anterior. Desde un primer momento y a iniciativa de UCD se conviene por parte de todos que la negociación se llevará a cabo con la máxima reserva, buena prueba del interés del partido del gobierno por evitar situaciones como las producidas en el Congreso, pudiendo así obrar sin el menor temor a infringir los compromisos de esta manera contraídos. En aquella reunión nosotros presentamos tres alternativas. La primera correspondía a la enmienda propuesta por el Consejo Foral de Navarra, anexo, a la que UCD no concedió el más mínimo interés. En segundo lugar, propusimos añadir el texto aprobado en la comisión, una expresión que condujera a la actualización de los derechos históricos en el ámbito de materias que fijaran los artículos 148 y 149.2, actuales 149 y 150.2. Y por último, debido a las dificultades existentes para que la Constitución contemplara el reconocimiento y actualización de los derechos históricos, se sugirió la fórmula de disposición adicional mediante la cual este hecho, el de reconocimiento y actualización, se llevaría a cabo en virtud de una ley posterior. En un momento determinado de las conversaciones realizadas bajo la tónica de un constante ir y venir de interlocutores por parte de UCD, táctica frecuentemente empleada por Abril y razón a la que, en este caso, es preciso añadir de la necesidad de informar a Alfonso Guerra del curso de las negociaciones, por las que el PSOE sentía ciertas suspicacias debido a no encontrarse el presente. La de Hino Lavilla, en presencia de Abril Martorell y Jesús Chusviana, presentó lo que aparentemente era la fórmula definitiva de UCD, consistente en convertir la disposición adicional en un texto artículo más de la Constitución, el 150 bis, y cuyo texto diría así: Estatuto de Autonomía de los Territorios Forales podrá llevar a cabo el reconocimiento y actualización de sus derechos históricos, respetando en todo caso los límites, competencias del resultado del artículo 148 y concordantes, los principios de igualdad y solidaridad de todos los españoles.
Estatuto se elaborará de común acuerdo por las instituciones representativas de dichos territorios y el gobierno, siguiendo, lo demás, la tramitación prevista en los párrafos 3 y 4 del número 2 del artículo 150, actual 151. A partir de la entrada en vigor del estatuto, los derechos así actualizados quedarán reconocidos y amparados. En cualquier caso, no quedará alterada la foralidad vigente, así como la naturaleza jurídica de la misma. Ante la degradación, a todas luces evidente, de los derechos históricos vascos que esta fórmula contenía, no dudamos en rechazarla. Y sobre las 9:30 de la noche, y en un auténtico esfuerzo de acercamiento, propusimos añadir a la segunda de nuestras anteriores alternativas una referencia en el sentido de que la Constitución garantiza la igualdad y solidaridad de todos los españoles. Esta propuesta es a su vez considerada como inaceptable por UCD, que se decide a dar por finalizada la reunión, siendo conducidos los representantes vascos a través de un paso subterráneo, saliendo por la puerta trasera con pretexto de evitar a la prensa concentrada en la puerta principal, circunstancia que posteriormente aprovecharía Fernando Abril Martorell para dar en una reunión de prensa informal una versión sustancialmente distinta de lo ocurrido, rompiendo así, además, el pacto de total reserva en un principio convenido. Aquel mismo día, el Partido Nacionalista Vasco convoca en Zarauz una asamblea extraordinaria a fin de poner a sus representantes al corriente del curso de la negociación. En una reunión celebrada en la Castellana 3, sede de la presidencia del gobierno, se convino en volver a entrevistarse, esta vez definitivamente, a las 10 de la mañana del día siguiente, 5 de octubre, el Congreso de los Diputados. A este último contacto formal entre PNV y UCD asisten Carlos Carcachoea, Michel Unzueta y Marcos Vizcaya por parte del Partido Nacionalista Vasco, y Abril Martorell, Viana y Pérez de Orca en representación del gobierno español y de UCD. Abril propone una nueva redacción que no supone aportación alguna, manifestándonos el vicepresidente del gobierno español que nuestro rechazo suponía volver a la fórmula del Congreso. Tras abandonar la reunión, los representantes vascos se dirigen al Senado, donde se encuentran con un clima de verdadera expectación. Se hace evidente que la atención política del momento se centraba casi exclusivamente en el tema de las negociaciones sobre disposición adicional. Catalanes, senadores de designación real y miembros de otros grupos parlamentarios insisten en que es necesario llegar a un acuerdo, proponiendo algunos de ellos fórmulas que dicen contar con el visto bueno de Abril Martorell. Iniciativas, todas ellas guiadas con la mejor voluntad, y que fracasarán cuando minutos más tarde el propio Abril les niega su aceptación. Entre estas propuestas estaba la elaborada días antes por el senador Osorio, anexo, y que contaba, según él, con la conformidad de la Zarzuela y de los senadores Díaz Alegría y Almirante Gamboa y de otros miembros de la Cámara. Portavoces cualificados de UCD, tal y como nos lo había manifestado anteriormente el propio Abril, muestran su deseo de volver al texto aprobado por el Congreso, interviniendo González Seara para proponer esta fórmula de la Cámara del Senado. Más tarde toma la palabra representación socialista Aguiriano para defender la enmienda que propone el PSOE y que fue presentada a los representantes vascos en el curso de las negociaciones de los últimos días. Para consumir un turno y lograr la suspensión del debate, hace uso de la palabra el senador Unzueta, intervención que será seguida de la del vicepresidente del gobierno español, Abril Martorell, que propone como alternativa al texto del Congreso la disposición adicional presentada días antes por el ministro de Justicia, la de Danilo Lavilla. La presentación de esta alternativa por parte de UCD, rompiendo el compromiso de la víspera de no presentar propuesta alguna y rechazada con anterioridad, no obedece sino al deseo, una vez más, de confundir a la opinión pública, tratando de aparentar un aire conciliador. Esta actitud de Abril es aún más vergonzosa si se tiene en cuenta que fue realizada en un clima de violencia, toda vez que dejó suspender la sesión del Senado únicamente bajo la condición de que nuestro grupo se pronunciara sobre la propuesta en el plazo de 1 hora. En estos momentos es cuando se producen los momentos de mayor tensión y permítasenos destacar por las circunstancias en que se enmarca la actuación de don Manuel de Irujo, a pesar de su avanzada edad, presente
haría hasta un último instante de los debates y cuya tenacidad fue un ejemplo para el resto de los parlamentarios del Grupo Vasco. Algunos senadores, entre ellos Juan Ignacio Uría, quien recrimina duramente a Abril Martorell, censuran la actitud adoptada por el gobierno español, a cuya intransigencia achacan el fracaso de las negociaciones. Senadores y diputados vascos reunidos en la sala de juntas hasta el mismo momento de la reanudación de los debates y eh, pese a las diferentes opciones políticas allí representadas en un clima de total cohesión, dice mantenerse firmes en la postura defendida desde el primer día de los derechos históricos de nuestro pueblo. No puede ser objeto de un tratamiento semejante. Suspensión de la sesión a las 3:10 y reanudada posteriormente a las 5:15 de la tarde. Abrió el turno de intervenciones el senador vasco Unzueta para rechazar la oferta presentada por Abril Martorell, al mismo tiempo que denunciaba el incumplimiento del acuerdo del día anterior. Posteriormente, el senador Satrústegui pide la palabra para explicar que, a iniciativa suya, el grupo de senadores vascos había aceptado el siguiente texto. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, cuya actualización general se realizará, en su caso, de acuerdo entre sus instituciones representativas y el Gobierno por medio de los respectivos estatutos de autonomía, todo ello conforme a la Constitución. Explicó asimismo que había habido una variante posterior y que consistía en añadir tras los respectivos estatutos de autonomía la siguiente frase, cuyo contenido se ajustará en todo a lo dispuesto en la Constitución, variante que era la razón por la que los senadores vascos no podían admitir la enmienda. Terminó pidiendo que se reconsiderara la propuesta. El senador Vidarte hizo uso de la palabra para decir que efectivamente el primer texto era aceptable para los senadores vascos, toda vez que ellos nunca habían negado, puesto que la Constitución los ampara y garantiza que los derechos históricos se enmarcan de alguna manera en todo aquello que no fuera antitético con ellos dentro de la Constitución, pero añadió que cuando Satrústegui estaba redactando su propuesta, otra mano diferente, y se refería a la de Pérez Llorca, había introducido la segunda frase, cuyo contenido se ajustará en todo a lo dispuesto en la Constitución, con lo que el texto era inaceptable porque hay cosas antitéticas entre el derecho foral y el derecho común. Intervino finalmente Fernando Abril Martorell para mantener la propuesta inicial defendida por González Seara, es decir, la del texto aprobado en el Congreso, puesta a votación. Él dio el siguiente resultado: 129 votos a favor y 13 en contra, con 78 abstenciones. Votaron a favor de UCD la mayoría de los senadores de designación real y miembros del grupo parlamentario del Partido Socialista, entre ellos Villar, Arregui, Satrústegui y Martín Retortillo. Lo hicieron en contra los senadores del Grupo Vasco y entre ellos los senadores García Mateo, comunista, y José Alonso, del PSI. Se abstuvo el PSOE. Los catalanes, miembros del PSI, los senadores de designación real, Sánchez Agesta, Ollero, Cela, San Pedro, Osorio, Olarra, García Sabel. El texto definitivo que sustituía la aprobación de la Comisión Constitucional decía así: la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo en su caso en marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Resultado de las enmiendas vascas. No es exacto decir que todas las enmiendas vascas han sido rechazadas. Se hace evidente que la aportación del grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco ha quedado en cierta medida plasmada en el texto constitucional que en el mes de diciembre será sometido a referéndum. En este capítulo tratamos de manera sucinta de sintetizar los logros más importantes. Nuestra insistencia en lo tocante a la abolición de la pena de muerte no fue baldía, siendo aceptada nuestra enmienda con la única salvedad de lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Asimismo, y constituye sin duda alguna una de las conquistas más importantes, se consiguieron igualmente logros importantes en el campo de las garantías procesales. Queda contemplado constitucionalmente el derecho del detenido a ser informado de una manera inmediata de las causas de su detención, así como a ser asistido por un abogado en el momento de la declaración, sin que el ciudadano se vea obligado a declarar en perjuicio de sus familiares más próximos ni a desvelar secretos de carácter profesional. La Administración no podrá imponer penas que directa o subsidiariamente supongan privación de libertad. Los derechos del detenido
a ser informado y asistido no quedarán suspendidos como consecuencia de la implantación de estados de excepción. Prosperó la enmienda relativa a la infancia. Fueron aceptados casi en su totalidad los principios que debían presidir la actuación pública. El derecho de sindicación de los funcionarios. Se logró impedir la constitucionalización de los tribunales de excepción de tan triste recuerdo en nuestro país, limitando la eficacia de la jurisdicción militar al ámbito exclusivamente castrense. Lo que hace referencia al tema autonómico, y aunque lo fundamental de nuestros logros reside en las posibilidades que abre el apartado segundo del artículo 150, también han conseguido aportaciones que pueden ser significativas. La ejecución de la política laboral y lo referente a los servicios de la seguridad social corresponden a las comunidades autónomas. Lo tocante a la legislación en materia de seguridad social, al Estado únicamente le conceden las bases, pudiendo las comunidades autónomas desarrollar dichas bases en su totalidad. La Constitución contempla la creación de un Tribunal Superior de Justicia con capacidad incluso de dictar recursos de casación en todas aquellas materias de exclusiva competencia de la comunidad autónoma, de tal manera que lo que hace referencia a este tipo de materias podrá agotarse todas las instancias en el ámbito de la comunidad. En lo tocante a orden público, y a pesar de que su formulación no se acerca a ninguna de las que nosotros habíamos propuesto, se ha conseguido mejorar sensiblemente este aspecto hasta el punto de que cabe dentro de ella la existencia de una policía autóctona. Se han conseguido asimismo logros importantes en los apartados relativos a una legislación civil y al papel de las comunidades en el régimen minero y energético, permitiendo desarrollar y ejecutar las bases fijadas por el Estado, lo mismo que en lo que hace referencia a la pesca marítima. Se suprimió el rígido mecanismo de control que existía y por medio del cual el gobierno podía impugnar una resolución tomada por los órganos de las comunidades autónomas, contemplando la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pudiera llevar a levantar o confirmar la medida en el plazo de 5 meses, lo que, a pesar de no ser suficiente, supone una mejora con respecto al texto anterior. Asimismo, la Constitución reconoce la posibilidad de que, en el caso de que la reforma de la Constitución afecte a la situación de una comunidad autónoma, sea necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa de la comunidad y el refrendo de su población. Es también de destacar que en muchas ocasiones nuestras enmiendas han cumplido el papel de obstaculizar intentos de deterioro y de modificar negativamente el tratamiento hecho a las autonomías. Informe del Euskadi Buru Batzar. Título preliminar. Las definiciones básicas. En el título preliminar de la Constitución se recogen las grandes definiciones políticas. Así, España queda constituida en un Estado de Derecho democrático y social, cuya forma política es la monarquía parlamentaria. Un Estado de Derecho. Según esta definición, España se configura como un Estado de Derecho que se caracteriza por su poder y actividad vienen regulados y controlados por ley. El Estado de Derecho, como Estado con poder limitado por la ley, se contrapone a cualquier forma de Estado absoluto y totalitario. Este es precisamente uno de los aspectos que mejor diferencia la nueva etapa democrática del periodo dictatorial anterior, en el cual el poder no se encontraba controlado jurídicamente, ni suficientemente regulado, ni sometido al derecho. Nota, dado que este informe se repartió antes de finalizar los trabajos de la Comisión Mixta Congreso-Senado, el mismo ha sufrido ligeras modificaciones para acomodarlo al texto definitivo. Una monarquía parlamentaria. En este punto se recoge también un principio fundamental, como es la implantación de la monarquía, que resulta significativa porque, a pesar de las posiciones de tipo republicano de un número apreciable de partidos, como el nuestro, no se ha planteado la cuestión de monarquía o república, a diferencia de la polémica que suscitó en el último periodo constituyente, en la década de los años 30. En el actual momento político, después de un largo periodo de dictadura, la cuestión central no ha estado tanto en la disyuntiva monarquía o república como en la consolidación del proceso de democratización que debe conducir a las instituciones de unas nuevas estructuras políticas y sociales en el Estado. Nuestra actitud como partido, estimando previsible el reconocimiento de la institución monárquica y que este hecho requiriera un apoyo político, consistió en establecer una relación de nuestras reivindicaciones de autogobierno y la monarquía, lo cual nos llevó a presentar nuestra tesis de la reanudación del pacto foral con la corona.
Un Estado unitario. En el texto constitucional España se configura como un Estado unitario, en el que la soberanía nacional reside en el pueblo español, aunque se adopte una organización territorial que permite el desarrollo de autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran a través de los respectivos estatutos. Esta tesis no coincide con la defendida por el partido, que presentó un concepto de Estado diferente, construido de abajo arriba, y en el que la soberanía reside en los pueblos que forman tal Estado. Con ello, el concepto de unidad que resulta de la Constitución es también distinto al sostenido por el partido, que se basa en la unión voluntaria de los diversos pueblos y en la solidaridad que debe presidir las relaciones entre todos ellos. Un aspecto positivo que cabe destacar es la admisión de términos nacionalidades, si bien en el transcurso de los debates constitucionales ha quedado desvirtuado y hasta cierto punto se ha introducido un elemento de confusión al afirmar en el mismo artículo en el que se produce esta admisión la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Sin embargo, a pesar de las diferenciaciones que se pretenden realizar entre los términos nación y nacionalidades, no cabe ninguna duda que la aceptación de esta última expresión representa un reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado. Los idiomas y banderas del Estado. Como consecuencia de la diversidad nacional y regional del Estado, la Constitución declara la cooficialidad de las diferentes lenguas y banderas propias de las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales, sin perjuicio de la trascendencia en materia lingüística que esta declaración es preciso indicar que se produce un tratamiento discriminatorio, ya que la garantía constitucional relativa al deber de conocer y el derecho de usar una lengua únicamente afecta al idioma oficial del Estado, el castellano, y no a las demás lenguas. La organización política y social. En otros artículos de este título se reconoce la función de los partidos políticos como instrumento de participación ciudadana de la vida política y medio de formación y manifestación de la voluntad popular y expresión de pluralismo político. De igual modo, se reconoce el papel de los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales como organismos de defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales. Tanto en el caso de los partidos políticos como en el de las organizaciones sindicales y patronales, la creación y el ejercicio de la actividad de las mismas es libre dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Las Fuerzas Armadas. Como una manifestación de la influencia de las Fuerzas Armadas, se le atribuye un tratamiento constitucional equiparable al que otorga la existencia de las instituciones tan vitales para la vida democrática como los partidos políticos, los sindicatos, los trabajadores y las asociaciones empresariales, al mismo tiempo que se les asigna una misión que supera estrictamente la militar de defensa del territorio del Estado frente a las agresiones externas. Este es el caso de la salvaguarda del ordenamiento constitucional que se concibe como responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Por una democracia efectiva. Este título finaliza con una afirmación que atribuye a los poderes públicos la responsabilidad de garantizar las condiciones reales y efectivas que hagan posible la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos y facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Esta declaración, aparentemente intrascendente, puede encerrar una capacidad de cambio social que permita una transformación importante de las estructuras económicas y sociales. Y así podríamos continuar con el resto del informe, pero creo que seguramente lo mejor sea hacer parón aquí y hacer una tercera parte mañana. Así que, sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpean.